Cómo cambiar las pastillas de freno de un coche. Entre los motivos para sustituir las pastillas de freno se encuentran el desgaste, el ruido anormal durante la frenada o la reducción de la eficacia de frenado causada por el sobrecalentamiento del sistema. Para sustituir las pastillas de freno en prácticamente cualquier coche, deberás disponer de las herramientas adecuadas y de piezas nuevas. Las pastillas de freno son piezas consumibles. Se desgastan con el tiempo y por tanto deben ser sustituidas. Las pastillas de freno deben ser sustituidas como un conjunto en cada eje, delantero o trasero. Las pastillas de freno delanteras se desgastan mucho más rápido que las traseras, ya que son las que soportan más carga de frenado. No debes sustituir las pastillas de freno únicamente en un lado. Es importante que las cambies siempre como un conjunto en cada eje. El proceso de sustitución de las pastillas de freno es el mismo para el eje delantero y el trasero. No obstante, tienes que tener en cuenta algunas particularidades. En primer lugar, las pinzas de freno traseras podrían estar equipadas con un mecanismo de freno de estacionamiento. Este puede ser de dos tipos: de accionamiento mecánico, en el cual vas a tener que desconectar el cable antes de sustituir las pastillas, con un actuador eléctrico, como es el caso de este coche. En nuestro caso concreto, antes de ponernos manos a la obra con la pinza, hay que poner el sistema de freno de estacionamiento en modo servicio, utilizando para ello una herramienta especial. En segundo lugar, cuando se sustituyen las pastillas de freno, los pistones de la pinza de freno deben ser empujados hacia atrás para devolverlos al cuerpo de la pinza. Esto es necesario debido a que las pastillas de freno nuevas son más gruesas que las desgastadas. Para ello, en las pinzas delanteras basta con empujar hacia atrás los pistones. En las pinzas traseras equipadas con un mecanismo de freno de mano, el pistón no solo debe ser presionado, sino también girado. Para ello, utiliza una herramienta especial con adaptadores. Muchos vehículos utilizan una pinza de tipo flotante que se mueve a lo largo del soporte de la pinza, presionando así las pastillas de freno contra el disco. Por lo tanto, para sustituir las pastillas hay que desmontar previamente la pinza. También existen pinzas equipadas con 2 o más pistones. Cuando las pastillas de freno necesitan ser cambiadas, la luz de advertencia de las pastillas de freno se encenderá en el salpicadero. El sensor de desgaste de las pastillas de freno se encarga de enviar este dato. Cuando los forros de fricción están desgastados, el contacto del sensor de desgaste se cierra y la señal correspondiente es enviada al ordenador de a bordo. Estos sensores son de un solo uso y deben ser sustituidos junto con las pastillas de freno. Las pastillas de freno también pueden disponer de un indicador de desgaste mecánico. Cuando el forro de fricción se ha desgastado, el elemento metálico entra en contacto con el disco de freno, provocando un característico sonido de chirrido. Esto permite al conductor saber que ha llegado el momento de sustituir las pastillas de freno y así evitar su desgaste extremo. Antes de ponerte manos a la obra con la sustitución de las pastillas de freno, asegúrate de que puedes acceder a ellas con facilidad. Todas las piezas del coche a los precios más bajos en su teléfono. Pruébela usted mismo. Para ello, levanta el vehículo y retira las ruedas. Cuando trabajes con un gato, utiliza siempre caballete para gato. Antes de desmontar la pinza de freno, límpiala al igual que sus sujeciones. Además, no te olvides del equipo de protección personal, gafas de seguridad y un respirador. Al efectuar la sustitución, es muy importante no dañar los elementos de goma, como el fuelle de goma del pistón de la pinza o de sus pasadores guía. Acuérdate de comprobar el nivel del líquido de frenos en el depósito con regularidad. Este tendrá que ser corregido cuando se sustituyan las pastillas de freno. Echa un vistazo al diseño de los frenos. Mediante una herramienta adecuada, retira los elementos de sujeción de la pinza.
Si la pinza sigue sin separarse después de haber desenroscado todas las piezas, haz palanca apoyando la herramienta entre el disco de freno y el cuerpo de la pinza. Otra opción es colocar la herramienta entre la pinza de freno y su soporte. Gracias a esto, la pinza podrá moverse y así podrás retirarla con facilidad. Antes de retirarla, prepara un accesorio adecuado que te permita colgar la pinza a la suspensión o a la carrocería del coche. No cuelgues la pinza al latiguillo de freno, ya que podrías dañar el propio latiguillo o sus sujeciones. Retira las pastillas de freno desgastadas. En este coche, estas se encuentran fijadas adicionalmente en el pistón de la pinza. Inspecciona las pastillas de freno. Un desgaste uniforme de sus forros de fricción indica que todos los componentes del sistema de frenos funcionan correctamente. Si la pastilla de freno exterior está más desgastada que la interior, esto podría suponer que la pastilla exterior quede atascada al moverse los clips antirruido del soporte. Si la pastilla de freno interior está muy desgastada, comprueba el estado de los pasadores guía de la pinza. Si estos se encuentran atascados, entonces toda la fuerza de frenado recae sobre la pastilla interior, sobre la cual actúa el pistón de la pinza. Si las pastillas de freno se desgastan de forma desigual, tendrás que solucionar la causa de esto. Utiliza un kit de reparación para sustituir los elementos defectuosos de la pinza o bien sustituye toda la pinza de freno. Si hay clips antirruido, es necesario retirarlos. Después de eso, limpia sus asientos de montaje. Si fuera necesario, sustituye estos componentes. Comprueba los guardapolvos de los pasadores guía y asegúrate de que los propios pasadores guía puedan moverse libremente. Inspecciona los guardapolvos de los pistones de la pinza y el latiguillo de freno, así como sus sujeciones. Comprueba también el desgaste que presentan los discos de freno. Sustitúyelos si se ha alcanzado el grosor mínimo admisible. Antes de proceder a instalar las nuevas pastillas de freno, limpia sus asientos de montaje en el soporte de la pinza. Si el kit no incluye nuevos clips antirruido, tendrás que comprarlos previamente por separado. Limpia todos los componentes de la pinza de freno. Para eliminar la suciedad de las pinzas de goma elástica, lo mejor es utilizar un cepillo de cerdas de nylon. El sistema funciona del siguiente modo. Cada vez que se pisa el pedal de freno, el pistón de la pinza se desplaza hacia afuera y aplica presión a las pastillas de freno. Las pastillas son presionadas a su vez contra el disco de freno. De este modo, el coche frena. A medida que las pastillas de freno se desgastan, el pistón de la pinza de freno va desplazándose hacia afuera cada vez más. Antes de instalar las nuevas pastillas de freno, que evidentemente son más gruesas que las desgastadas, el pistón de la pinza de freno debe ser devuelto a su posición original. Para ello, utiliza una herramienta especial. En este diseño, basta con presionar el pistón. En otros diseños o en las pinzas traseras, también es necesario girar la herramienta de reposición de pistones. En algunos casos hay que girarla en el sentido de las agujas del reloj cuando se trabaja en el lado derecho del coche y en el sentido contrario cuando se trabaja en el lado izquierdo. Cuando el pistón es empujado para ser devuelto a su posición original, parte del líquido de frenos vuelve desde la pinza a través del conducto de los frenos hasta el depósito. El líquido puede rebosar. Para evitarlo, antes de apretar el pistón, puedes aflojar el tornillo de purga después de conectar un dispositivo especial a él mismo. El líquido de frenos comenzará a fluir hacia la manguera de drenaje y luego directamente a un recipiente especial. Una vez completado el procedimiento, aprieta el tornillo de purga y asegúrate de que es hermético.
Rellena el depósito con líquido de frenos nuevo y del tipo adecuado. Antes de instalar las nuevas pastillas de freno, inspecciónalas detenidamente, observa su diseño y lee las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, estas pastillas de freno vienen equipadas de fábrica con cuñas antichirridos. Se recomienda aplicar un poco de pasta antichirridos en las zonas donde las nuevas pastillas de freno entrarán en contacto con el soporte de la pinza, el pistón o la carcasa de la pinza de freno. No apliques demasiada pasta, de lo contrario, esta podría llegar a las superficies de fricción. Las pastillas de freno deben moverse suavemente en los clips antirruido, pero sin ninguna holgura. Instala las nuevas pastillas en sus asientos de montaje en la pinza y el soporte de la pinza. Asegúrate de que están colocadas correctamente y comienza a instalar la pinza. Aprieta las sujeciones de la pinza de freno. Verifica que los pasadores guía no estén desalineados. Aprieta las sujeciones con una llave dinamométrica al par recomendado por el fabricante. Instala todos los elementos de sujeción adicionales que habías retirado antes. Limpia la superficie del disco de freno que va a estar en contacto con la llanta y trátala con un agente anticorrosivo. Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de corrosión. De no ser así, esto puede impedir que la llanta se ajuste uniformemente. Limpia la superficie de trabajo de los discos de freno. Una vez que hayas completado el trabajo, no olvides pisar el pedal de freno varias veces hasta que sientas resistencia. Comprueba y, si fuera necesario, procede a corregir el nivel del líquido de frenos en el depósito. Después de sustituir las pastillas de freno, estas tienen que hacer rodaje en el disco de freno. Durante este tiempo, es posible que oigas un ligero chirrido.